Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un excelente domingo, un excelente lunes que va a terminar hoy en unas horitas. Estamos a unas horas de una celebración llamada Purim. Eh, esta, esta celebración conlleva algunas indicaciones tales como la seudá, lo que es una comida, la lectura de la Megilá Esther, lo que es la lectura del rollo de Esther o de la historia de, de la reina Esther. Y otra, otra que puede parecer algo raro, ¿no? Y que para muchas personas que vienen del cristianismo, etcétera, etcétera, que del cristianismo vienen a raíces hebreas, pueden, les puede parecer algo extremo o que no debe de hacerse, que es el beber en Purim. En el Talmud, en el Tratado Megilá 7b, hay una línea poco convencional sobre esto, ¿no? Y en la cual, en esta línea, Rabá nos dice, en Purim la persona está obligada a beber hasta que no pueda distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Embriagarse, embriagarse es algo que es condenado, prohibido y amonestado en diversos grados por la Torá, ¿sí? Por los profetas, en los escritos, en el Talmud, en toda la literatura ética judía. El hecho de intoxicarse puede llevar a una persona a perder el control sobre sí misma. Lo puede llevar a volverse adicta al alcohol, lo puede llevar a cometer transgresiones, a debilitar su moralidad, incluso hasta el grado extremo de cometer crímenes. Esta enigmática afirmación sobre que en Purim la persona está obligada a beber hasta que no pueda distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai, es seguida por una anécdota que logra hacernos arquear todavía más las cejas, ¿sí? De la sorpresa, de lo sorprendente que es. Esta anécdota es una historia sobre Rabá y Rabí Seirá, dos grandes sabios que experimentaron un poco usual y controvertido banquete de Purim. Eh, en esta plática de Gemara vamos a intentar entender a través de la mirada de pensadores judíos y de autoridades halágicas qué es lo que el Talmud está tratando de enseñarnos a través de este sorprendente episodio de Rabá y de Rabí Seirá. Esta búsqueda va a exigir un examen de las fuentes halágicas que se refieren al hecho de beber en Purim. En esta plática vamos a intentar responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera el acto de beber en Purim contrasta con el mismo acto en otras festividades de la Torá o en otras festividades judías? ¿A qué se refiere Rabá al decir hasta que no pueda distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai? ¿Cuáles son las pautas, las directrices para beber en Purim? ¿Cuál es el significado subyacente al hecho de beber en Purim? Vamos a intentar responder esas preguntas, y para esta clase, para esta plática, vamos a dividirlo en 4 secciones. Vamos a tratar de ver las 4 secciones de aquí a Purim, antes de Purim, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver primero la introducción, que inicia con la pregunta, ¿beber hasta derrumbarse? La sección 1, vamos a ver el problema con la afirmación de Rabá, ¿sí? Lo que es la dualidad del vino. En la sección 2, ¿cuánto se debe de beber en Purim? ¿Está prohibido embriagarse? ¿Está permitido y en Purim es obligatorio embriagarse? ¿Cuánto se debe beber? ¿Cuál es la halajá sobre esto? En la sección número 3 vamos a ver cuándo y qué se debe de beber en Purim. En la parte A, cuándo se debe beber, y en la parte B, qué se debe de beber. Y en la sección cuarta, que es la última,
La pregunta es, ¿por qué bebemos en Purim? ¿Por qué se bebe en Purim? Eh, Se divide en 5 partes. En la primera parte, la parte número A, la parte A, ¿por qué el hecho de beber en Purim es diferente a beber en otras festividades? En la parte B, demostrar nuestra dependencia de Dios, en Dios mejor dicho. Y la parte C, crear unidad entre el pueblo. La parte D, revelar secretos internos. Y la parte E, elevarse del mismo día de Purim. Con esta plática no tenemos la intención de ser una fuente de regulaciones alágicas, o lo que es lo mismo, prácticas legales, ¿sí? En temas de alajá tenemos que ver detalles prácticos de la ley judía, y pues esto ya debe de hacerse en cuestiones de alajá, prácticas legales, pues consultar con un rabino, ¿no? Que nos pueda ilustrar mejor sobre temas alágicos. Vamos a iniciar eh, con esta plática. Vamos a tratar de que sea de ayuda para ustedes, de conocimiento sobre una de las cuestiones de la festividad de Purim, que es la de beber. En la introducción nos hacemos la pregunta, ¿beber hasta derrumbarse? Eh, hay una, hay una anécdota, cuando Rabí Simcha Feinblum abre la puerta para dar la bienvenida al grupo de estudiantes de su clase semanal de Talmud en el campus de la universidad. Él abre la puerta y recibe a los estudiantes para que compartieran con él y con su familia la seudá, que significa la comida, ¿sí? La seudá de Purim. Él se quedó asombrado, se quedó anodadado, no por el hecho de que realmente hubieran llegado a participar de la misma, sus estudiantes, sino por la masiva cantidad de vino, de whisky y de cerveza que había en la vereda, ¿sí? Seguido por una pila de bolsas para dormir. Y le dice uno de sus alumnos llamado Mijael, le dice, Rabino, lo tomamos seriamente cuando dijo que deberíamos de beber hasta quedarnos dormidos. ¿Sí? Entendimos que eso significa que hay que beber hasta desmayarse, le dijo Mijael. Y Rabí Feinblum entró en acción y le dice, gente, justo a tiempo, déjenme darles una mano, mejor dicho, una pala mecánica, y pongamos las botellas en el salón. Allí tendremos la clase que les prometí respecto a beber en Purim, mientras que mi esposa termina de cocinar la seudá, el banquete de Purim. Y sin ninguna duda existe mucha emoción y propaganda respecto a beber en Purim. Es importante también calmar tanta exuberancia entendiendo mejor cuánto, qué y por qué bebemos en Purim, o por qué se bebe en Purim. Y con esto pues vamos a tratar de unirnos a esa clase que iba a dar Rabí Feinblum. En la sección, en la sección 1, como les decía, vamos a ver el problema con la afirmación de Rabá, o lo que es la dualidad del vino. El judaísmo considera al vino, ¿sí? Considera el vino como una bebida poderosa y sublime. Y por eso muchas misbots incluyen el consumo de vino, ¿sí? En las festividades se nos ordena o se ordena estar alegres y se instruye a beber vino para lograr esto. Además, muchas muchos mandamientos incluyen un kos shel berajá, ¿sí? Lo que es una copa de bendición, incluyendo el Cádiz en Shabbat, en las festividades, en las ceremonias de casamiento, en las circuncisiones, en el Birkat Hamazon, que es el agradecimiento después de las comidas, eh, las 4 copas en la noche del Seder de Pesach, y todas estas misbot idealmente están acompañadas por una copa de vino, ¿sí? En contraste con la bendición que se dice por la mayoría de las bebidas, como cuando tú tomas un café, tomas agua, tomas un refresco, tomas un jugo, que se dice la bendición de Shehakol Nihye Bidbaró, ¿sí? Aquí la importancia del vino le ha otorgado su propia bendición,
que es la de Boré Peri Agafen, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer una aclaración. A aquellos que no les gusta el vino pueden sustituirlo por otra bebida, ¿sí? Con la excepción eh, de las 4 copas que se deben de beber en la noche de Pesaj. Y debe sustituir el vino, ¿sí? O el alcohol si esto representa un peligro para la salud de la persona o una amenaza de adicción o una recaída tal vez en la adicción del vino, de la bebida, porque tal vez una persona está saliendo, se está recuperando o ya dejó de beber, ¿sí? Y por cumplir esta misma, este mandamiento rabínico de beber en Purim, eh, vuelve a caer en la adicción. Si eso pasa, es mejor sustituir el vino, ¿sí? Por jugo. Además, el vino puede ayudarnos a expandir la mente, ¿sí? Dice nuestro sabio Rabá en el Tratado Yomá 76b, dice, el vino y las fragancias me volvieron sabio. Y trae felicidad, como dice el Salmo 104 en el verso 15, ¿sí? El vino trae felicidad al corazón de la persona. Pero por otro lado, el potencial estupefaciente del vino puede provocar destrucción, llevando a que la persona pierda el control sobre sí mismo y a que provoque daño físico o emocional, tanto a sí misma como a los demás, ¿sí? Y reconociendo la naturaleza y el poder dual del vino, ¿sí? El poder dual del vino, porque tiene un poder tanto de alegrar el corazón, ¿sí? Como de provocar destrucción, ¿sí? Rabí Judá Loeb Ben Bezalel, mejor conocido como el Maharal, escribe: el Maharal escribe en Hidushei Agadot, volumen 3, Tratado Sanedrín 70a, en la página 168 y 79, dice el potencial dual del vino. Él escribe: el vino no forma parte de este mundo, porque el vino cuenta con un aspecto divino en cuanto que alegra a Dios y al hombre, como dice en el libro de Shoftim, de Jueces, capítulo 9, verso 13. Y esto puede entenderse tomando en cuenta que el vino surge de la parte interior de la uva, ¿sí? Que quiere decir que está oculto. Y esto indica que el vino viene de un lugar oculto y esto tiene un aspecto espiritual que no forma parte del mundo visible porque está oculto, ¿sí? Está oculto en el interior de la uva. Todas las cosas que son poderosas y que poseen un aspecto divino pueden ser utilizadas correctamente para adquirir un ascenso espiritual. Pero sin embargo, quien las utiliza de manera incorrecta adquiere una forma de muerte. Cuando se bebe vino correctamente, la mente se agudiza y se recibe sabiduría divina. Pero si la persona bebe para satisfacer sus bajos deseos y se emborracha, atrae sobre sí misma la muerte y el sufrimiento. Esto nos lo dice el Maharal, ¿sí? Ahora, la Torá misma nos da testimonio de la influencia destructiva del vino. El primer registro de embriaguez en la Torá es la historia de Noé, después del diluvio. A pesar de que la rectitud de Noé, ¿sí?, le permitió le permitió ser visto a los ojos del Eterno como un Ish Sadik, como un hombre justo, esto le permitió salvar a su familia del diluvio. Pero posteriormente, después del diluvio, él planta un viñedo, cosecha las uvas, las procesa, hace vino y se emborracha, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que fue sodomizado, otros que posiblemente fue castrado, y esto por parte de su hijo Ham, el cual es maldecido por, por Noah. Y esto lo podemos ver en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 9, versos 20 al 24. Ahora, Rabí Mosé ben Nachman, mejor conocido como Ramban, el Nachmanides, ¿sí?, en su comentario sobre Bereshit 9:26 pregunta: ¿por qué la Torah nos cuenta acerca de la embriaguez de Noah? ¿Sí? Y él contesta:
El episodio de Noah con el vino fue escrito en la Torá porque contiene una advertencia más poderosa que el pasaje del Nazareo, ¿sí? Que viene en el Sefer Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 6, verso 1 al 21. Incluso Noah, el Sadik, el justo puro, que salvó la continuidad de la humanidad gracias a su rectitud, cayó a causa del vino. Esto le provocó desgracia y una maldición para sus descendientes, para Ham, mejor dicho. Y para tener una imagen de la dualidad del vino, hay que comparar los capítulos 5 y 6 del libro de Bamidbar, de Números. En el capítulo 5 la Torá se refiere y nos habla sobre la mujer Sotá, la mujer que es sospechosa de haber sido infiel a su esposo. Y el capítulo 6, que sigue inmediatamente, nos habla de las leyes del Nazir, ¿sí? Aquella persona que hace un voto como nazareo, quien promete no beber vino, no tener contacto con un muerto, ni cortarse el cabello durante 30 días. El contraste entre estos dos comentarios siguientes, o estos comentarios que sigue uno del otro, lo hace Rashi, es remarcable, ¿sí? Rashi nos dice en su comentario sobre Bamidbar 6.2, dice, ¿por qué la parashá del Nazir sigue inmediatamente a continuación del relato de la mujer Sotá? Y Rashi nos contesta, ¿por qué la sección que se refiere al nazareo o al Nazir está yuxtapuesta a la sección que habla de la mujer adúltera? Dice, para decirnos que todo el que vea a una mujer adúltera en su desgracia debe prometer abstenerse del vino, porque éste lleva al adulterio. ¿Sí? Tratado Sotá 2a. Ahora, Rashi, en su comentario sobre Bamidbar, números 6:11, pregunta, ¿por qué el Nazir, el nazareo, lleva una ofrenda de pecado después de haber estado en contacto con un muerto? Y responde, porque no tomó las precauciones necesarias para evitar ser profanado por el muerto. Rabí Elazar Jacapar dice, se afligió a sí mismo, o sea, el Nazir, se afligió a sí mismo al abstenerse de vino, pecando de esta manera contra su propio cuerpo, lo cual es la traducción literal de las palabras Asher Hatá al Nefesh, ¿sí? Asher Hatá al Nefesh, ¿sí? Es la traducción literal, esta de pecar contra su propio cuerpo. Ahora, el Nazir es tanto alabado por abstenerse del vino como una forma de protegerse de la promiscuidad, como es censurado también por la misma razón, o sea, el abstenerse de vino. La Torá nos advierte los peligros del vino y al mismo tiempo nos recuerda que esa no es una razón legítima para abstenerse completamente del alcohol. Después de haber visto o leído esto, que es una clara denuncia respecto a la embriaguez junto con el requerimiento de beber que se encuentra en muchas mitzvot, no podemos dejar de sorprendernos al leer, ¿sí?, esa llamativa afirmación de Rabá respecto al hecho de beber en Purim, ¿sí? Rabá describe la obligación de beber en Purim en el tratado Megilá 7b, dice, Rabá dijo, la persona está obligada a embriagarse, ¿sí?, en Purim hasta que no pueda distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Y esta afirmación que hace Rabá es un poco difícil de entender. ¿Cuánto? ¿Cuánto es necesario beber para no notar la diferencia entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai? Sin ninguna duda, el significado aparente es que Rabá considera que es necesario embriagarse en Purim. Pero ¿cómo es esto posible? Si sabemos y hemos visto que la Torá considera como algo negativo el hecho de llegar a intoxicarse, el hecho de llegar a emborracharse. Vamos a ver una historia, ¿sí? Una historia que parece ser todavía mucho más problemática, ¿sí? Y esta historia es el banquete de Purim de Rabá y de Rabí Seirá, ¿sí? En la Megilá, en el tratado Megilá 7b, Rabá y Rabí Seirá comparten un banquete de Purim, nos relata
este tratado de Megilá 7b, que Rabá y Rabí Seirá comparten un banquete el día de Purim, ¿sí? Y dice la historia, dice, Rabá y Rabí Seirá compartieron un banquete de Purim. Ellos bebieron y luego Rabá se levantó y mató, literal, sacrificó, ¿sí?, a Rabí Seirá. Al día siguiente, Rabá, quiero pensar yo que cuando se le pasó la borrachera y todo eso, al día siguiente Rabá suplicó misericordia divina y le fue devuelta la vida a Rabí Seirá. Al año siguiente, Rabá le dijo a Rabí Seirá, compartamos juntos el banquete de Purim. Y Rabá Seirá le respondió, todo el tiempo no ocurren milagros, ¿sí?, diciéndole que si volvía a pasar, tal vez no fuera de vuelta a su vida nuevamente. Y a primera vista esta imagen es un tanto espeluznante, ¿no?, como milagrosa. ¿Cómo es posible que Rabá se permitiera a sí mismo emborracharse tanto como para llegar a sacrificar a su amigo, a Rabí Seirá? Algunos comentaristas, tal como Rabí Shmuel Eidels, el que es conocido como el Maharsho, no toman esta historia, no toman esta historia literalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué significa esta historia? El Maharsho, Rabí Shmuel Eidels, en el tratado Megilá 7b, pregunta, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en el banquete de Purim, de Rabá y de Rabí Seirá? Dice, Rabá se levantó y mató, literalmente sacrificó a Rabí Seirá. Es inconcebible explicar este pasaje literalmente. Más bien, dice el Maharsho, más bien esto significa que fue como si lo matara. Es decir, que Rabá le dio vino y lo obligó. Tal vez esto significa que lo convenció respecto a la obligación a beber demasiado, hasta que Rabí Seirá enfermó y corrió peligro de muerte. Por eso dice que es como si lo matara. Y por eso el Talmud emplea el término sacrificar, porque el vino se bebe a través de la garganta, que es el lugar en el cual se realiza el corte para el sacrificio de los animales en el templo. Y Rabá rezó pidiendo que Rabí Seirá no muriera a causa de su enfermedad, ¿sí? Y aquí encontramos que el término devolver la vida es un sustituto para decir curar. Otros comentaristas, tanto anteriores como posteriores al Maharsho, no parecen estar de acuerdo con esta interpretación innovadora de Rabbi Shmuel Eidels, del Maharsho. ¿Por qué? Porque incluso, de acuerdo con el Maharsho, la historia no trae buenos augurios respecto a las consecuencias potenciales del hecho de beber en Purim, ¿sí? ¿Qué es lo que la Gemara desea enseñarnos al citar esta historia? ¿Cuáles son las implicaciones con relación a la obligación de beber en Purim? Hasta aquí es la sección 1, ¿sí? Y los temas claves de esta sección fueron, al parecer, la Torá adopta una firme postura en contra de la embriaguez, ¿sí? La Torá no prohíbe beber, no prohíbe tomar vino. Lo que prohíbe es la embriaguez, que te emborraches. Ahora, las historias de Noaj y de Lot ilustran duras consecuencias de beber en exceso, como así también los pasajes respecto a la mujer sotá y al nazir, ¿sí? Otro tema clave. Es cierto que tal como señala el Maharal, el vino también cuenta con un gran potencial para el bien. Y por eso forma parte de diversas mitzvot, de diversos mandamientos, tal como el kiddush, ¿sí? Pero demasiado vino es problemático. El problema no es tomar vino, el problema es tomar demasiado vino, ¿sí? Por lo tanto, hay dos cosas sobre Purim que son sumamente sorprendentes. Rabá nos dice que en Purim estamos obligados a beber, hasta no poder distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai.
Y luego la Gemara nos cuenta la historia del banquete de Purim de Rabá y de Rabí Seirá, donde bebieron al punto en el que Rabá sacrifica a Rabí Seirá. Y a pesar de que el Maharsho da una interpretación no literal de la historia, la cual de alguna manera disminuye la intensidad de esa complejidad, seguimos esperando alcanzar un entendimiento más profundo de esta enigmática historia, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de esta historia? ¿Sí? Lo que cuenta Rabá, ¿sí? Lo que pasa en la historia de Rabá y de Rabí Seirá, ¿sí? Donde ven al punto de que Rabá sacrifica a Rabí Seirá, o no hay una interpretación, o es una interpretación no literal, ¿sí? De esta historia. Ahora, esta plática respecto al hecho de beber en Purim, ahora se va a dividir en los siguientes 3 componentes. En la sección 2 vamos a examinar de qué manera ven las autoridades halágicas la afirmación de Rabá y el incidente de Rabá y Rabí Seirá. Y en la sección 3 vamos a ver cuándo y qué debemos de beber en Purim. En la sección 4 vamos a explorar las ideas filosóficas que apoyan el hecho de beber en Purim. Por lo pronto vamos a ver la sección 2 y mañana por la noche vamos a ver la sección 3 y 4. Se va a grabar el video y se los comparto. Sección 2. ¿Cuánto se debe de beber en Purim? Rabá parece afirmar que uno debe embriagarse en Purim. Parece que eso es lo que dice Rabá cuando dice que uno debe beber hasta no distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Cuando dice eso, parece estar afirmando que uno debe de embriagarse en Purim. Pero sin embargo también veremos una amplia gama de posturas respecto al grado que uno está obligado en que uno está obligado o que tiene prohibido beber en Purim, ¿sí? ¿Por qué? Porque para comenzar hay autoridades que afirman directamente, ¿sí? Eh, mm, perdón. Hay autoridades que afirman directamente que está prohibido embriagarse, incluso en Purim. Rabá, como les decía, Rabá aparece a afirmar que uno debe embriagarse en Purim, ¿sí? Pero hay posturas diferentes respecto al grado en que uno está obligado o que tiene prohibido beber en Purim, ¿sí? Como les decía, para comenzar hay autoridades salágicas, hay rabinos, grandes rabinos, que afirman directamente que está prohibido embriagarse, incluso en Purim, ¿sí? Parte A, está prohibido embriagarse. Hay un grupo de autoridades basadas en su entendimiento del incidente de Rabá y de Rabí Seirá, ¿sí? ¿Se recuerdan? Rabá y Rabí Seirá, que Rabá sacrifica a Rabí Seirá por embriagarse, dictamina que está prohibido emborracharse en Purim. La halajá, ¿sí? Que es el aspecto legal, ¿sí? De acuerdo con esta opinión, no sigue la enseñanza de Rabá, ¿sí? El Baal Hamaor, en el tratado Megilá 3b, pregunta, ¿qué opina Rabbeinu Efraín respecto a beber en Purim? Rabá, ¿sí? En la versión del Baal Hamaor dijo, la persona está obligada a embriagarse en Purim. Rab Efraín, de bendita memoria, escribió esto basado en el siguiente episodio, en el cual Rabá se levantó y sacrificó a Rabí Seirá. Y al año siguiente, Rabá sugirió que volvieran a celebrar juntos el banquete de Purim, pero Rabí Seirá no aceptó su propuesta. La afirmación de Rabá fue rechazada por la halajá. Por lo tanto, no es adecuado, ¿sí? No es adecuado emborracharse en Purim. Y de acuerdo con Rabbeinu Efraín, la historia de Rabá y de Rabí Seirá es citada por la Gemara para enseñarnos que no es adecuado emborracharse en Purim. Ahora, otras autoridades llegan
todavía más lejos que esto. Y explican que la cita talmúdica de esta anécdota en la cual Rabá sacrifica a Rabí Seirá, implica que está categóricamente prohibido emborracharse en Purim. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a cometer transgresiones, incluso hasta el asesinato. Y estas autoridades ofrecen interpretaciones diferentes a la afirmación de Rabá. Por ejemplo, Bet Yosef Orach Haim, ¿sí? Dice, de acuerdo con el Orjot Haim, la mitzvah de beber en Purim no implica llegar a emborracharse. O sea, no está prohibido beber en Purim. Está prohibido emborracharse en Purim. El Orjot Haim, que son en el Tratado de Leyes de Purim, escribe que cuando Rabá dijo, la persona está obligada a embriagarse, entre comillas, a embriagarse en Purim, no implica que uno debe beber hasta llegar al punto de la ebriedad, ¿sí? Al punto de la embriaguez, porque emborracharse está absolutamente prohibido. De hecho, no hay mayor transgresión para embriagarse, no hay mayor transgresión que embriagarse. ¿Por qué? Porque eso lleva a más transgresiones, como el mantenimiento de relaciones sexuales prohibidas, el derramamiento de sangre y otras tantas transgresiones que se cometen al punto de borrachera, ¿sí? El Meiri señala otra preocupación adicional con respecto al hecho de llegar a emborracharse en Purim, ¿sí? Él dice, es algo degradante y le impide a la persona aprovechar al máximo ese día tan grandioso. El Meiri, ¿sí? En el Tratado Megilá 7b dice, embriagarse es degradante, está prohibido. La persona está obligada a estar sumamente alegre en este día, en Purim, y a disfrutar del banquete y el beber, al punto que no falte nada. Y agrega el Meiri, sin embargo, no se nos ha ordenado embriagarnos, no se nos ha ordenado emborracharnos y degradarnos a nosotros mismos durante la celebración. No se nos ha instruido a experimentar una alegría vacía y frívola, sino más bien a disfrutar de una significativa felicidad que conduzca a amar a Dios y a valorar los milagros que ocurrieron en Purim, ¿sí? Y que Dios hizo por nosotros, que hizo para el pueblo judío. Con respecto a la instrucción del Talmud de beber hasta no poder distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai, algunos grandes estudiosos ya han señalado que el incidente de Rabá y de Rabí Seirá, sí, que ya lo hemos citado 2 o 3 veces en este momento, en este rato, en el cual Rabá se levantó y sacrificó a Rabí Seirá, indica el rechazo del Talmud hacia la ley de Rabá, hacia esa ley de beber hasta no distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. De acuerdo con estas autoridades, resulta que no está permitido emborracharse, ni siquiera en Purim, ¿sí? Muchos toman ese pretexto de Purim para emborracharse, pero es posible que incluso Rabá no haya tenido la intención de decir que de hecho uno debe llegar a emborracharse. Parte B. Está permitido y en Purim es obligatorio embriagarse. Pero ojo, vamos a seguir viendo, porque ya vimos que ciertas autoridades alágicas dicen que está prohibido embriagarse, ¿sí? Pero aquí nos está hablando la parte B de esta sección 2, nos está diciendo, está permitido y en Purim es obligatorio embriagarse. Ahora, en oposición a la postura de Rabbeinu Efraim, la afirmación de Rabá es citada sin ninguna reserva por muchas autoridades alágicas, incluyendo al Rif en el Tratado Megilá 3b, el Rosh en el Tratado Megilá 1, capítulo 1, verso 8, el Tur en el Orach Haim, página 695, y el Shulchan Aruch, Orach Haim, 695. Y de acuerdo con estas autoridades, parece que el pasaje, ¿sí?, debe ser entendido literalmente. El pasaje de Rabá, donde dice que embriagarse hasta no distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai, ¿sí?
¿Por qué? Porque dicen que este pasaje debe de ser entendido literalmente, que esta es la halajá normativa y que de hecho la persona debe de emborracharse en Purim. Pero teniendo en cuenta que existe una perspectiva generalmente negativa respecto a la ebriedad, ¿sí? Lo cual algunas autoridades halágicas consideran como algo absolutamente prohibido, surge una pregunta. ¿Cómo podemos entender entonces esta instrucción opuesta? ¿Sí? En primer lugar, es importante notar que varias fuentes indican que el hecho de emborracharse no constituye una prohibición absoluta. Tomemos, por ejemplo, la cita respecto a cuándo bebieron los hijos de Jacob vino. ¿Sí? Bereshit, en el Sefer Bereshit, capítulo 43, versos 33 y 34. Las tribus se embriagaron juntas en Egipto, nos dice. Y se lee, se sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud. ¿Sí? Esto era, el primogénito se sentaba a la derecha del padre y el joven, el más joven, se sentaba del otro lado. Y los varones se miraron pasmados uno a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, o sea, Yosef, pasó porciones de delante de él para ellos, o sea, porciones de vino. Pero la porción de Binyamin, que era el más joven, que era hermano directo de Yosef, dice, era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos. Ellos bebieron y se embriagaron con él. Si los grandiosos hijos de Jacob vino, quienes le dieron forma al pueblo de Israel, pudieron llegar a embriagarse en un banquete familiar con su hermano Yosef, entonces sin ninguna duda emborracharse no implica ningún pecado atroz. De hecho, en el Talmud también encontramos una instancia en la cual grandes rabinos y sus discípulos se embriagaron. ¿Sí? El pasaje relata las leyes relativas a curar con medicinas en Shabbat. Aunque en general está prohibido tomar medicinas en Shabbat, dependiendo de las circunstancias, está permitido utilizar una poción que cura a la persona de la embriaguez. ¿Sí? Ahora, en el Tratado de Shabbat 66b dice, aliviar la embriaguez en Shabbat. Rab Hamá Bar Guriá dijo, se puede friccionar aceite y sal en Shabbat. Como Rab Juná en la escuela de Rab y Rab en la de Rabí Jía y Rabí Jía en la de Rabí, cuando ellos sentían el efecto del vino, traían aceite y sal y la friccionaban en las palmas de sus manos y en sus empeines, y decían que así como el aceite se aclara, que también fulano se aclare del vino. Ahora, Rashi explica que los maestros rabínicos tenían la costumbre de dar de beber a sus discípulos. Estos discípulos en particular eran especialmente eminentes y no era digno que ellos permanecieran ebrios, y por eso utilizaban el tratamiento prescrito, el del aceite, ¿sí? Que era untado en las palmas de las manos y en el empeine de los pies, y en el que decían así como el aceite se aclara, que también fulano se aclare del vino. ¿Sí? Ahora, este remedio es mencionado en el Shulchan Aruch, ¿sí? Por lo tanto, claramente el hecho de embriagarse hasta cierto nivel no está prohibido. La pregunta regresa ahora a aquellas autoridades que aparentemente prohíben emborracharse. ¿Cómo es posible que el Orjot Haim, tal como vimos antes, declare que esto constituye un crimen atroz, siendo que grandes sabios y figuras de la Torá lo hicieron el embriagarse? Aparentemente la respuesta se encuentra en la distinción entre emborracharse y ponerse alegre. Y en este sentido la halajá distingue entre un nivel regular de embriaguez y la embriaguez de Lot. ¿Sí? Hay que recordar que las hijas de Lot le dieron vino, se embriagó y se quedó dormido. ¿Sí? O sea, quedó muerto, como luego se dice. El Shulchan Aruch, ¿sí? En el capítulo 99.1 dice que la persona incluso puede recitar bendiciones al estar embriagada.
Y la Mishnah Berurá comenta, el nivel de la embriaguez de Lot. ¿Sí? Esta alajá se aplica hasta que la persona llega al nivel de la embriaguez de Lot. En este nivel se considera como si hubiera perdido completamente su mente y está exceptuado de todas las misbot. Por lo tanto, si recita el Shema o recita bendiciones estando en ese estado mental, esta persona no cumple con su obligación de recitar las bendiciones. Es como si no las hubiera recitado, ¿sí? Porque bajo tales circunstancias de embriaguez está exento de eso. Y por lo tanto debe recitar el Shema y las bendiciones nuevamente más tarde. Ahora, basado en esta distinción, podemos sugerir que no existe ninguna contradicción entre la prohibición que trae el Orjot Haim y las anécdotas registradas respecto a personas distinguidas que se emborracharon, ¿sí? Sin mencionar ninguna crítica a esta práctica. Ahora, vamos a ver la pregunta de beber o no beber. Rabí Yehoshua Pfeffer, ¿sí? Dice, al parecer el Orjot Haim efectuó su comentario específicamente con respecto a este nivel de embriaguez, en el cual la persona pierde el control de su conciencia y de su mente. Con respecto a la embriaguez de Lot, lo cual se refiere como mínimo al hecho de estar sumamente borracho, el Orjot Haim dictamina que llegar voluntariamente a esta condición constituye un crimen atroz. Y ahora, teniendo esto en cuenta, ya no quedan más preguntas respecto al Orjot Haim y respecto a las instancias registradas en las escrituras y en las palabras de nuestros Jajamim, ¿sí? En las cuales nuestros sabios, en las cuales grandes e importantes líderes del pueblo se embriagaron. Dice, la embriaguez mencionada por la Gemara en el Tratado de Shabbat 66b no se refiere a la embriaguez de Lot. Dice, si los discípulos se hubieran emborrachado a tal grado, habría sido difícil que ellos les prescribieran un antídoto. Y por cierto, lo mismo ocurre en el caso de los Shevatim, o de las tribus, ¿sí? De los patriarcas de las tribus, y de otros casos en los cuales se menciona la embriaguez en relación a individuos distintos. De esta manera se resuelve la contradicción en la regulación del Orjot Haim, ¿sí? Pero de hecho, el Rab Ley Mintzberg, ¿sí?, ha escrito que sin ninguna duda está prohibido entrar voluntariamente en un nivel de embriaguez de Lot, en el cual la persona está completamente, o en el que la persona pierde completamente la imagen divina con la cual fue creada. Y aunque el Shulchan Aruch no menciona esta prohibición, aunque la cita en el Bet Yosef y menciona la obligación de emborracharse en Purim sin ninguna reserva, la intención no es la de llegar a la embriaguez de Lot, sino solo llegar al nivel de Shikor, ¿sí? Hasta aquí, que trata de decirnos, no está prohibido beber, lo que está prohibido es emborracharse. Está prohibido llegar al nivel de la embriaguez de Lot en que él se queda completamente dormido y no sabe qué ocurre a su alrededor, ¿sí? Lo mismo que pasó con Noah, que se emborracha y no sabe lo que ocurrió. Y obviamente pues está prohibido emborracharse al punto en el cual una persona pierda la conciencia. Por otro lado, está permitido embriagarse hasta cierto grado, ¿sí? Aquí el punto de discusión entre las diferentes autoridades es en qué lugar se encuentra ese concepto de beber en Purim, en ese amplio espectro entre beber más de lo normal y de realmente llegar a emborracharse, ¿sí? Ahora, vamos a ver la parte C. ¿Cuánto se debe de beber? Por cierto que en Purim se debe de beber algo, ¿sí? Los días en Purim son días de festín y de regocijo, ¿sí? Tal como lo dice la Megilá Esther, ¿sí? En el capítulo 9:22, lo cual, como es días de festín y de regocijo, esto implica un grado de bebida, ¿sí? Pero, y de acuerdo con las autoridades que vimos antes en la parte A,
que escribieron que la persona no debe de embriagarse en absoluto, es adecuado beber la cantidad regular para un banquete en el cual se sirve vino. ¿Sí? ¿Cuál sería la cantidad regular para un banquete en el cual se bebe vino o se sirve vino? Esto va a depender de cada una de las personas que están en ese banquete. Por otro lado, de acuerdo con las autoridades mencionadas al comienzo de la parte B, quienes citan la instrucción de Rabá sin reservas, parece que uno puede simplemente beber hasta llegar a embriagarse. Pero como ya hemos visto, debemos cuidarnos de no llegar a cometer excesos y no llegar nunca a derrumbarnos a causa de la borrachera. Al embriagarnos, uno cumple con la idea de no diferenciar entre malvado sea Hamán y bendito sea Mordejai en un nivel literal. ¿Sí? Ahora, el Rambam, quien es Moshe ben Maimón, ¿sí? Maimónides, critica duramente la embriaguez. ¿Sí? Él escribe que que la persona que se embriaga es un pecador y una vergüenza. Y él ofrece una interpretación creativa y más moderada de la obligación de beber en Purim. Maimónides en el Mishneh Torah, Hilhot Megillah, Be Hanukkah, capítulo 2, verso 15, dice, beber hasta quedarse dormido. ¿Cuál es la obligación del banquete de Purim? Que la persona coma y prepare una comida tan agradable como sea capaz de hacerla. Debe beber vino hasta embriagarse y quedarse dormida a causa de la borrachera. Al beber hasta quedarse dormido se está cumpliendo con la instrucción de no reconocer la diferencia entre Hamán y Mordejai. Ya la hemos dicho varias veces. Ahora, el Maharí Brin, ¿sí?, dice, ¿de qué manera se cumple con no reconocer la diferencia entre Hamán y Mordejai, o entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai? El Maharí Brin escribe que esto, beber hasta no reconocer la diferencia, implica embriagarse y quedarse dormido. ¿Sí? Y de esta manera no reconocer la diferencia entre malvado sea Hamán y bendito sea Mordejai. ¿Sí? Y al parecer esta también es la postura que adopta Moshe ben Maimónides, el Rambam. Y si el Rambam disminuye el grado necesario de embriaguez, otras autoridades sustituyen alegre por borracho. El Orjot Haim, como hemos visto, se opone a la embriaguez, a la borrachera, y sostiene que la obligación de beber en Purim no va más allá de beber un poco más de lo habitual. ¿Cómo podría ser esto? Que tal vez si en fiestas normales, en Shabbat, se bebe una copa de vino, aquello de beber un poco más de lo habitual en Purim sería beber 2 copas de vino, máximo 3 copas de vino. ¿Sí? Y por lo tanto uno debe ponerse alegre, pero no borracho. ¿Sí? Ahora, llegando a una conclusión similar, otras autoridades entienden que la persona debe de beber hasta que pierde la claridad de pensamiento. ¿Sí? Y esta es una interpretación creativa de la instrucción de Rabá respecto a que se debe de beber hasta que no se logra discernir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Hay muchas personas que beben, ¿sí?, que beben y ya no distinguen amigos de enemigos, ¿sí? Ya no distinguen entre lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. El Darke Moshe en Orah Haim dice, diferentes interpretaciones de no reconocer la diferencia entre Hamán y Mordejai. En el Hidushei Agudá, Megilá 6, y el Toldot Adam Bejabá 10.1, está escrito que el equivalente numérico de las letras hebreas de Arur Hamán, maldito sea Hamán, y Baruch Mordejai, bendito sea Mordejai, es idéntico. ¿Sí? Es la misma, el mismo valor numérico en ambas frases. ¿Sí? En la frase de Arur Hamán y Baruch Mordejai. Uno debe de beber lo suficiente como para no lograr hacer el cálculo. ¿Sí? El Minagim dice que había un poema litúrgico en donde el estribillo, el
la cantaleta de este poema alternaba entre Arur, Hamán y Baruch Mordejai, ¿sí? Y para hacerlo uno precisa claridad para no equivocarse en esa canción, ¿sí? Ahora, por lo tanto, podemos señalar tres enfoques básicos respecto a cuánto se debe de beber en Purim. El enfoque literal, beber hasta embriagarse, pero no llegar hasta llegar a estar demasiado borracho, simple y sencillamente alegre. El enfoque no literal, beber hasta quedarse dormido. Te emborrachas, te duermes y ya no sabes ni qué pasa a tu alrededor. Y la interpretación creativa, beber hasta que no se pueda efectuar el cálculo matemático o hasta que uno se confunda al cantar, ¿sí? Y finalmente, una fuente sugiere que la palabra hasta, de hasta que no pueda distinguir entre, debe entenderse como hasta llegar a eso y no incluyéndolo, ¿sí? Como si llegaras a emborracharte y no distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai, pero sin emborracharte. Ya de Efraín, quien es Rabí Efraín Salman Margaliot, ¿sí? Él dice, dejar de beber cuando se siente que no se le puede agradecer debidamente a Dios por los milagros de Purim, ¿sí? Esto es lo que afirma Rabí Efraín Salman. Hay que dejar de beber cuando uno siente que ya no se le puede agradecer debidamente al Eterno por los milagros de Purim. Y muchos quieren explicar cuál es la intención de este pasaje. Esa enigmática afirmación de Rabá respecto a cuánto se debe de beber en Purim. Y explican que en un sueño que la principal obligación de beber es sumergirse en la alegría tal como está escrito en el Salmo 104:15. El vino alegra el corazón de la persona. A partir de esa alegría, la persona sinceramente va a agradecer y va a alabar al Eterno por los milagros de Purim. Por lo tanto, la persona no debe de emborracharse tanto que llegue a perder la capacidad de razonar y por lo tanto no pueda reconocer el impacto de los milagros de Purim. Las palabras, la persona debe de beber en Purim hasta no lograr diferenciar, implican que se debe beber solo hasta el punto en el cual se siga manteniendo la capacidad de cumplir con la obligación de agradecer y de alabar a Dios, pero no más allá de ese punto, porque entonces su mente se va a confundir, va a llegar demasiado lejos, provocando que la persona no sea capaz de distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai, ¿sí? Y por lo tanto no va a tener suficiente comprensión para alabar a Dios por los milagros de Purim. Y basado en esta sugerencia, el Yad de Efraín explica que el incidente en el cual Rabá sacrifica a Rabí Seirá tiene la intención de advertir que no se debe de beber demasiado, porque eso puede ser peligroso y puede llegar a comprometerse todo el propósito por el cual se bebe. Vamos a ver la parte de cuál es la halajá, cuál es el aspecto legal de esta afirmación. Las principales autoridades halágicas siguen el dictamen de Rabá. En Purim es obligatorio beber más que en los días regulares y que en las demás fiestas. Ellos no apoyan la opinión citada en la parte A respecto a que la Gemara cita la terrible anécdota de Rabá y Rabí Seirá, ¿sí? Ellos no utilizan esto para diferir el dictamen, ¿sí? Al citar a Rabá, el Shulchan Aruch cita las palabras textuales, mientras que el Ramó combina los conceptos de beber más de lo habitual y beber hasta quedarse dormido, ¿sí? Muchas veces, cuando bebes un poco más de lo habitual, te da sueño y te quedas dormido, ¿sí? Sobre todo si no estás acostumbrado a beber. En el Shulchan Aruch y Ramó se pregunta, ¿cuál es la ley? El Shulchan Aruch dice, en Purim la persona está obligada a beber hasta que no se pueda distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Y aquí aparece una nota del Ramó. Hay quienes dicen que no se debe embriagarse, más bien se debe de beber
más de lo habitual y quedarse dormido. Al dormir, la persona no puede diferenciar entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Y tanto aquel que bebe mucho como aquel que bebe un poco son dignos de elogio, siempre y cuando su intención haya sido en honor del cielo. ¿Sí? Y esto parafraseándola a la Mishnah en Menajot 110a. La conclusión del Ramó tiene especial importancia. Tanto aquel que bebe mucho como aquel que bebe poco son dignos de elogio, siempre y cuando su intención haya sido en honor al cielo. Beber en Purim es un mandamiento singular, pero ella también posee peligros singulares. Por un lado, oímos bellas anécdotas de rabinos sabios, espirituales y justos, que derramaron los más profundos secretos de Torah cuando se embriagaban en Purim. Pero por otro lado, también hemos escuchado de las consecuencias negativas de los que no son tan piadosos y se emborrachan en Purim, llegando a cometer